Lección 1. Pasatiempos y tiempo personal. Hola Anna, ¿cómo va todo? Hola John, estoy bien. ¿Qué hay de ti? Últimamente disfruto de mi tiempo libre. Eso es genial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho la fotografía. Es una forma estupenda de expresarme. La fotografía suena fascinante. ¿Tienes un tema favorito? Me encanta capturar paisajes y naturaleza. Los colores son tan vibrantes. Me lo puedo imaginar. También debe ser agradable pasar tiempo en la naturaleza. Absolutamente. Es bueno tener tiempo para ti y disfrutar del aire libre. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta leer libros para relajarme y descansar. La lectura es un pasatiempo maravilloso. ¿Qué géneros lees habitualmente? Disfruto de las novelas de misterio y la ficción histórica. Me transportan a mundos diferentes. Eso suena intrigante. ¿Alguna recomendación de libros en particular? El Código da Vinci de Dan Brown y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen son lecturas imprescindibles. Definitivamente voy a echarles un vistazo. Gracias por las recomendaciones. De nada. Siempre es agradable compartir nuestras aficiones e intereses. Seguro que lo es. Es una excelente manera de aprender unos de otros y descubrir cosas nuevas. Lección 2. Inspiración artística. Hola Anna, ¿tienes algún artista favorito que inspire tu trabajo? Hola John, absolutamente. Vincent Van Gogh me inspira mucho. La obra de Van Gogh es realmente extraordinaria. ¿Qué es lo que encuentras inspirador de él? Su uso de colores vibrantes y pinceladas expresivas me cautiva. Estoy de acuerdo, sus pinturas evocan mucha emoción y energía. Exactamente. Es increíble cómo pudo transmitir sus emociones a través del arte. La historia de la vida de Van Gogh también es fascinante, ¿no crees? Oh, definitivamente. Su perseverancia y dedicación a su oficio son inspiradoras. Es impresionante cómo siguió pintando a pesar de enfrentarse a numerosos desafíos. Absolutamente. Su pasión por el arte brilla en cada pincelada. ¿Hay algún cuadro de Van Gogh en particular que te parezca especialmente inspirador? Noche estrellada y Girasoles son dos de mis favoritas de todos los tiempos. Son piezas icónicas. Tienen una calidad atemporal. Sí, se han convertido en símbolos del genio y la visión artística de Van Gogh. La influencia de Van Gogh se puede ver en las obras de muchos artistas incluso hoy en día. Eso es cierto. Su legado sigue inspirando y resonando en artistas de todo el mundo. Es increíble cómo el arte puede trascender el tiempo y tocar el alma de las personas. Absolutamente. El arte tiene el poder de evocar emociones y provocar pensamientos. Tan cierto. Es maravilloso encontrar inspiración en las obras de grandes artistas como Van Gogh.
Definitivamente alimenta mi propia creatividad y me empuja a explorar nuevas ideas. Eso es fantástico. Sigue canalizando esa inspiración en tu propio trabajo. Lección 3. Los tartanes y los clanes escoceses. Hola Anna, ¿sabías que la tela estampada que se usa en las tierras altas de Escocia se llama tartán? Hola John, sí, estoy al tanto. Los tartanes son muy distintivos y hermosos. Absolutamente. Cada clan de las tierras altas de Escocia tiene su propio tartán único. Eso es fascinante. Entonces, ¿el tartán representa la identidad de los clanes? Sí, exactamente. Es una forma de que los clanes se distingan y muestren su herencia. Me encanta cómo se combinan los diferentes colores y patrones en un tartán. Es realmente una obra de arte. Los tartanes tienen una rica historia y un significado cultural. ¿Conoces algún clan escocés famoso? El clan MacGregor y el clan Campbell se encuentran entre los más conocidos. Interesante. ¿La gente todavía usa tartanes hoy en día? Absolutamente. Los tartanes todavía se usan para ocasiones y eventos especiales. Es genial escuchar eso. Preserva la tradición y mantiene viva la cultura. De hecho, es maravilloso ver cómo las tradiciones se transmiten de generación en generación. Me imagino el orgullo que siente la gente por llevar el tartán de su clan. Definitivamente. Es un símbolo de pertenencia y conexión con sus raíces escocesas. Ahora me inspira a aprender más sobre la cultura y la historia escocesas. Eso es fantástico. Escocia tiene mucho que ofrecer en términos de patrimonio. Definitivamente exploraré más sobre los tartanes y los clanes escoceses. Es fascinante. Me alegra oír eso. Aceptemos diferentes culturas y ampliemos nuestros conocimientos. Lección 4. Sabores exóticos de helado. Hola Anna, ¿has probado alguna vez helados de sabores exóticos? Hola John, absolutamente. He probado algunos únicos que estaban realmente deliciosos. Eso suena intrigante. Tengo curiosidad, ¿qué tan aventurero eres cuando se trata de helados? Oh, me encanta probar nuevos sabores. Es como una aventura culinaria en un cono. Eso es fantástico. ¿Cuál es el sabor más único que has probado? Una vez probé helado de lavanda y miel. Las notas florales eran sorprendentemente deliciosas. ¿Lavanda y miel? Es una combinación interesante. Apuesto a que estaba sabroso. Lo era. Los sabores eran únicos y se complementaban perfectamente. Me da hambre solo de pensarlo. ¿Has encontrado algún otro sabor inusual? También me comí una bola de helado de vinagre balsámico una vez. Estuvo sorprendentemente bueno. ¿Vinagre balsámico? Es inesperado, pero puedo ver cómo podría ser un giro agradable. Absolutamente. El sabor picante añadió un elemento refrescante al cremoso helado.
Es increíble cómo los helados pueden transformarse en creaciones culinarias tan creativas. De hecho, los fabricantes de helados superan constantemente los límites de las combinaciones de sabores. Me inspira a aventurarme más allá de los sabores tradicionales y probar algo nuevo yo mismo. Ese es el espíritu. Hay todo un mundo de sabores de helados esperando ser descubiertos. Absolutamente. Es como un universo completamente nuevo de sensaciones gustativas. No podría estar más de acuerdo. Embarquémonos juntos en una exploración del sabor de los helados. Parece un plan. Estamos aquí para ampliar nuestros horizontes de helados. Enhorabuena por eso. Déjese llevar por las dulces maravillas del mundo de los postres helados. Me muero por ver qué sabores únicos encontraremos en el camino. Yo también. Va a ser un viaje delicioso y emocionante. De hecho, satisfacemos nuestras papilas gustativas y creemos recuerdos deliciosos. Lección 5. Probar nuevos pasatiempos. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en probar un nuevo pasatiempo? Hola John, absolutamente. Explorar nuevos pasatiempos puede ser una excelente manera de expandir nuestros horizontes. Eso es cierto. He estado pensando en dedicarme a la fotografía. Parece fascinante. La fotografía es un pasatiempo maravilloso. Puedes capturar momentos hermosos y expresar tu creatividad. Siempre he admirado las fotografías impresionantes. Sería increíble crear las mías propias. Absolutamente. Y con la tecnología moderna, es más fácil que nunca empezar. Eso es alentador. Podría invertir en una buena cámara y empezar a aprender lo básico. Parece un gran plan. Puedes experimentar con diferentes técnicas y temas. Estoy entusiasmado con las posibilidades. Quién sabe, tal vez algún día incluso exhiba mis fotos. Eso sería fantástico. Perseguir tu pasión y mostrar tu trabajo es gratificante. Definitivamente. Es importante encontrar pasatiempos que nos den alegría y nos permitan expresarnos. No podría estar más de acuerdo. Los pasatiempos nos ayudan a relajarnos, aprender nuevas habilidades y descubrir talentos ocultos. Hablando de pasatiempos, ¿has probado recientemente algo nuevo que te guste? Sí, he empezado a aprender a tocar la guitarra. Es desafiante pero increíblemente gratificante. Eso es impresionante. Tocar un instrumento musical puede ser una fuente de alegría para toda la vida. Absolutamente. Es una forma maravillosa de relajarse y crear hermosas melodías. También podría considerar aprender a tocar un instrumento. La música siempre me ha fascinado. Es una idea genial. Puedes empezar con algo simple y desarrollar gradualmente tus habilidades. Definitivamente lo investigaré. Sería increíble tocar mis canciones favoritas algún día. Estoy seguro de que lo harás muy bien. La clave es disfrutar del proceso y ser persistente. Gracias por los ánimos. Ahora me siento inspirada para explorar nuevos pasatiempos. Lección 6. Consulta sobre el servicio de lavandería.
Hola Anna, quería preguntarte sobre el servicio de lavandería en nuestro vecindario. Hola John, ¿qué te gustaría saber? Tal vez pueda ayudar. He oído que ofrecen recogida y entrega. ¿Has probado su servicio antes? Sí, lo he hecho. Me pareció muy práctico, especialmente durante las semanas más ajetreadas. Eso suena genial. ¿Sus precios son razonables? Quiero asegurarme de que se ajusta a mi presupuesto. Lo he comprobado y el servicio de lavandería tiene un precio razonable. Es competitivo con otras opciones. Es bueno saberlo. No quiero gastar una fortuna en lavandería y aún así recibir un servicio de calidad. Absolutamente. Es importante encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y los buenos resultados. ¿Manejan diferentes tipos de ropa, como telas delicadas o artículos de cuidado especial? Sí, lo hacen. Tienen instrucciones específicas para prendas delicadas y ofrecen opciones de cuidado especiales. Eso es tranquilizador. Tengo algunos artículos que requieren un tratamiento delicado. Prestan atención a los detalles y siguen las instrucciones específicas que les proporciones. Excelente. ¿Qué hay del tiempo de entrega? ¿Qué tan rápido devuelven la ropa limpia? Por lo general, tarda entre 2 y 3 días. Se esfuerzan por ser eficientes y cumplir con los plazos. Eso es razonable. Lo tendré en cuenta cuando planifique mi horario de lavandería. Siempre es bueno planificar con anticipación, especialmente si necesitas ropa de manera urgente. Cierto, lo intentaré y veré cómo va. Gracias por la información. De nada. Espero que el servicio de lavandería cumpla con sus expectativas. Agradezco tu ayuda. Es bueno tener recomendaciones de alguien que lo ha probado. Me alegro de haber podido ayudarte. Avísame si tienes más preguntas. Lo haré. Gracias de nuevo, y que tengas un buen día. Lección 7. Escapada costera. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en hacer una escapada a la costa? Hola John, eso suena intrigante. Me encanta la idea de estar junto al mar. Es una experiencia maravillosa. Podemos disfrutar de mariscos frescos y disfrutar de impresionantes vistas. Eso suena celestial. ¿En qué destino costero estás pensando? He oído cosas estupendas sobre un pueblo encantador llamado Seaside Cove. Es conocida por sus playas. Seaside Cove suena perfecto. Ya me imagino el relajante sonido de las olas del océano. Absolutamente. Es un gran lugar para relajarse, descansar y disfrutar del ambiente costero. Estoy entusiasmado con la posibilidad de explorar la cocina local. Los mariscos son mis favoritos. Te espera un capricho. Seaside Cove es famosa por sus deliciosos platos de mariscos. Eso es fantástico. Ya me imagino deleitándome con unos deliciosos cangrejos y langostas. Los amantes de los mariscos no se sentirán decepcionados. Los sabores son frescos y simplemente increíbles.
Me muero por probarlo todo. ¿Hay otras atracciones o actividades en Seaside Cove? Sí, hay muchas cosas que hacer. Puedes hacer senderismo por pintorescos senderos costeros o probar el surf. Eso suena muy divertido. Siempre he querido probar el surf. Está en mi lista de deseos. Seaside Cove es un lugar ideal para principiantes. Las olas son aptas para aprender. Me emociona intentarlo. Surfear en un entorno precioso suena como un sueño. Es una experiencia emocionante. Sentirás una conexión emocionante con el océano. Ya me imagino cogiendo olas y sintiendo una descarga de adrenalina. Seaside Cove definitivamente proporcionará el telón de fondo perfecto para aventuras memorables. Me muero por crear recuerdos y capturar impresionantes fotos de la costa. Tendrás infinitas oportunidades para tomar fotografías impresionantes. La belleza de la naturaleza es abundante. Agradezco la oportunidad de explorar nuevos lugares y sumergirme en las maravillas de la naturaleza. Viajar nos permite ampliar nuestros horizontes y crear experiencias inolvidables. Eso es cierto. Planifiquemos nuestra escapada costera y aprovechemos al máximo esta oportunidad. Absolutamente. Aprovechemos el encanto costero y creemos recuerdos que atesorar. Lección 8. Servicios del hotel. Hola Anna, ¿has visto el hotel en el que nos alojaremos durante nuestro viaje? Hola John, sí, lo he comprobado. Parece ofrecer muchas comodidades. Es genial escuchar eso. Creo que tienen una piscina. Siempre disfruto de un baño refrescante. Sí, tienen piscina. Es perfecto para relajarse y refrescarse después de un largo día. También noté que ofrecen desayuno gratis. Esa es una buena ventaja adicional. Por supuesto, empezar el día con un buen desayuno siempre es un plus. También ahorra tiempo. Y parece que tienen un gimnasio. Puedo seguir con mi rutina de ejercicios. Eso es práctico. No tendrás que perderte tus objetivos de acondicionamiento físico mientras estemos fuera. Definitivamente. Es importante mantenerse activo, incluso cuando estamos de vacaciones. Estoy de acuerdo, es bueno que el hotel ofrezca opciones para satisfacer diferentes necesidades. He notado que hay un cargo adicional por el estacionamiento. Son $30 adicionales por noche. Eso suena razonable. Es común tener tarifas de estacionamiento en los hoteles de la ciudad. Es cierto que es bueno saberlo de antemano para poder incluirlo en nuestro presupuesto. Absolutamente. Planificar con antelación nos ayuda a evitar gastos inesperados. El hotel también ofrece servicio de habitaciones. Puede resultar práctico para los antojos nocturnos. Eso es cierto. A veces, después de un largo día de exploración, solo quieres relajarte en tu habitación. Exactamente, es bueno tener la opción de disfrutar de una comida sin salir de la comodidad de nuestra habitación. Me di cuenta de que también tienen un centro de negocios.
Es útil si necesitamos encargarnos de algún trabajo. Eso es práctico. Siempre es bueno tener acceso a los recursos cuando se necesitan. Parece que el hotel ha pensado en ofrecer una variedad de servicios a sus huéspedes. Definitivamente. Demuestra que valoran la comodidad y la conveniencia de sus huéspedes. Espero con ansias nuestra estancia allí. Me parece una gran elección. Yo también. Creo que tendremos una experiencia cómoda y agradable. Lección 9. Equipo de aventura. Hola Anna, ¿has empacado todo lo que necesitamos para nuestra aventura? Hola John, creo que sí. Me aseguré de empacar ropa abrigada y botas de montaña. Eso es importante, las noches pueden ser frías, especialmente en las montañas. Absolutamente. No queremos que nos pille desprevenidos cuando hace frío. ¿Te acordaste de traer una chaqueta impermeable? Puede que llueva durante nuestra caminata. Sí, llevé una chaqueta impermeable. Nos mantendrá secos si cambia el tiempo. Estupenda idea. Siempre es bueno estar preparado para lluvias inesperadas. También empaqué una mochila resistente. Podemos llevar lo esencial y mantenernos organizados. Eso es inteligente. Una mochila fiable es esencial para disfrutar de una experiencia de senderismo cómoda. Me aseguré de llevar un sombrero y gafas de sol para protegernos del sol. Excelente idea. La protección solar es crucial, especialmente durante largas horas al aire libre. Incluí un botiquín de primeros auxilios en caso de lesiones leves durante nuestra caminata. Es una elección responsable. La seguridad siempre debe ser una prioridad absoluta. Empacé algunas barritas energéticas y botellas de agua para mantenernos alimentados e hidratados. Buena idea. Es importante mantenerse con energía y beber mucha agua mientras hace senderismo. También he traído un mapa y una brújula en caso de que necesitemos navegar por senderos desconocidos. Eso es sensato. Es esencial contar con herramientas confiables para encontrar nuestro camino en la naturaleza. Empacé una cámara para capturar las impresionantes vistas y recuerdos de nuestra aventura. Eso es fantástico. Podremos recordar nuestro viaje y compartirlo con los demás. Me acordé de traer baterías adicionales y un cargador portátil para nuestros dispositivos electrónicos. Una jugada inteligente. Siempre es bueno tener energía de respaldo para nuestros dispositivos. También llevé un silbato y una linterna en caso de emergencias. Excelente. Son herramientas importantes para atraer la atención e iluminar nuestro camino. Por último, empaqué una manta pequeña. Sería bueno tener un lugar acogedor para hacer picnics o descansos. Es una adición bien pensada. Una manta hará que nuestras escapadas al aire libre sean más cómodas. Creo que estamos bien preparados para nuestra aventura. Vamos a aprovecharlo al máximo. Absolutamente. Con nuestro equipo listo, estamos listos para vivir una experiencia inolvidable. Lección 10. Leyendas de las cataratas del Niágara.
Hola Anna, ¿has oído hablar de las leyendas e historias relacionadas con las cataratas del Niágara? Hola John, sí, me parecen fascinantes. Hay una leyenda especial llamada La doncella de la niebla. Eso suena intrigante. ¿Cuál es la historia detrás de la leyenda de la doncella de la niebla? Se trata de una princesa nativa americana que se sacrificó para apaciguar los espíritus de las cataratas. Es una historia poderosa. Las leyendas suelen tener un profundo significado cultural e histórico. Absolutamente. Permiten vislumbrar las creencias y tradiciones de diferentes culturas. He oído otra leyenda sobre un hombre que sobrevivió cayendo por las cataratas en un barril. Sí, esa es la historia del temerario de las cataratas del Niágara. Es bastante atrevido y arriesgado. Se necesita mucho coraje y sentido de la aventura para intentar semejante hazaña. Definitivamente. Estas leyendas nos recuerdan el impresionante poder y la belleza de las cataratas. También he escuchado historias sobre personas que encuentran tesoros escondidos debajo de las cataratas. Sí, ha habido historias de artefactos y objetos de valor perdidos que fueron arrastrados por las cataratas. Es como una búsqueda del tesoro a punto de ocurrir. Las cataratas encierran muchos misterios. Absolutamente. Explorar la historia y las leyendas añade una capa extra de intriga a la experiencia. Siempre he querido dar un paseo en barco en el Mad of the Mist. Debe ser emocionante. Es una experiencia icónica. Acercarse a las cataratas y sentir su inmenso poder. Me imagino la niebla y el estruendo del agua. Debe ser inolvidable. Definitivamente es un espectáculo digno de contemplar. La fuerza y la belleza de la naturaleza en su máxima expresión. Tengo muchas ganas de visitar las cataratas del Niágara y sumergirme en su rica historia y leyendas. Va a ser un viaje memorable. Crearemos nuestras propias historias y recuerdos. Absolutamente. Aceptemos la magia de las cataratas del Niágara y aprovechemos al máximo nuestro tiempo allí. No podría estar más de acuerdo. Sumerjámonos en las leyendas y creemos nuestra propia aventura. Va a ser una experiencia única en la vida. Me muero por verlo todo contigo. Del mismo modo, nuestro viaje a las cataratas del Niágara estará lleno de maravillas y descubrimientos. Hagamos que cada momento cuente y atesoremos los recuerdos que creamos juntos. Lección 11. La evolución de Williamsburg. Hola Anna, ¿sabías que Williamsburg comenzó como la capital de Virginia? Hola John, sí, estoy al tanto. Fue una importante ciudad colonial en los primeros años. Eso es correcto, sin embargo, un incendio destruyó los edificios del gobierno en 1699. Debe haber sido un revés importante para el desarrollo de la ciudad. De hecho, lo era. Tras el incendio, la capital se trasladó a la cercana ciudad de Jamestown. Entonces, Williamsburg perdió su condición de capital pero siguió prosperando, ¿verdad? Exactamente, con el tiempo, Williamsburg se transformó en un importante centro cultural y educativo. Eso es impresionante.
Logró reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Sí, se hizo conocida por su papel influyente en la Revolución Americana. He oído hablar de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Williamsburg durante ese tiempo. Muchas figuras importantes, como Thomas Jefferson y George Washington, estuvieron asociadas con Williamsburg. Es fascinante cómo la historia ha moldeado la identidad y el legado de la ciudad. Absolutamente. Hoy en día, Williamsburg es un popular destino turístico que ofrece una visión del pasado. Siempre he querido visitar y explorar los sitios históricos y museos de allí. Vale la pena visitarlo. Puede sumergirse en la rica historia y experimentar la vida colonial. ¿Hay algún punto de referencia o atracción específico que me recomiendes visitar? El área histórica colonial de Williamsburg es una visita obligada. Es como retroceder en el tiempo. Eso suena increíble. Me muero por pasear por los edificios coloniales conservados. También deberías visitar el College of William y Mary, una de las universidades más antiguas del país. Eso es impresionante. Me aseguraré de incluirlo en mi itinerario. No olvides explorar los hermosos jardines y disfrutar del pintoresco encanto de la ciudad. Definitivamente me tomaré un tiempo para apreciar la belleza natural y el ambiente. Va a ser una experiencia memorable. Williamsburg tiene mucho que ofrecer. Me entusiasma profundizar en su historia y aprender más sobre la evolución de la ciudad. Te lo pasarás de maravilla. Williamsburg es un tesoro de historias y conocimientos. Me muero por explorar y crear mis propios recuerdos en esta ciudad histórica. Disfruta de tu viaje en el tiempo. Williamsburg espera su descubrimiento. Lección 12. Aprovechar al máximo los momentos ajetreados. Hola Anna, ¿sabías que puede tardar unos minutos en horas punta? Hola John, sí, estoy al tanto. Es bueno saberlo para poder planificar en consecuencia. Absolutamente. ¿Hay algo que podamos hacer para aprovechar al máximo esos momentos? Una idea es utilizar ese tiempo para aprender algo nuevo o participar en una actividad productiva. Es una gran sugerencia. Es una oportunidad para hacer que nuestro tiempo sea más fructífero. Podríamos escuchar podcasts o audiolibros educativos para ampliar nuestros conocimientos. Es una excelente manera de aprender mientras estás fuera de casa. Es práctico y eficaz. También podemos usar ese tiempo para practicar y mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Cierto, podríamos utilizar aplicaciones de aprendizaje de idiomas o escuchar conversaciones en inglés. Es un enfoque práctico para mejorar nuestro dominio del idioma en nuestra vida diaria. Además, podríamos intercambiar ideas o planificar proyectos futuros durante esos momentos. Es un uso productivo del tiempo. Nos permite mantenernos organizados y motivados. También podemos tomarnos un momento para relajarnos y practicar la atención plena durante los periodos de mayor actividad. Sí, es importante mantener el equilibrio y cuidar nuestro bienestar. Absolutamente.
Incluso una meditación breve o un ejercicio de respiración profunda pueden marcar la diferencia. Se trata de encontrar pequeños espacios de tiempo para priorizar nuestro crecimiento personal. Y al hacerlo, podemos convertir los momentos ajetreados en oportunidades de superación personal. Es un cambio de mentalidad que nos permite aprovechar al máximo cada momento. Nos volvemos más intencionales con nuestro tiempo y maximizamos su valor. Definitivamente. Es alentador saber que tenemos el control sobre cómo gastamos nuestro tiempo. Por lo tanto, aprovechemos esos momentos ajetreados y hagamos que funcionen a nuestro favor. Acordado. Juntos, podemos convertir el ajetreo en productividad y crecimiento. Aprovechemos al máximo cada minuto y continuemos nuestro viaje hacia la superación personal. Absolutamente. Estamos en el camino correcto hacia el éxito y la realización. Así que, aprovechemos el día y hagamos que cada momento cuente. Lección 13. Un viaje melodioso. Hola Anna, ¿sabías que pronto empezó a darle clases de canto a Julie? Hola John, sí, estoy al tanto. El talento de Julie floreció desde muy joven. Eso es impresionante. A los 7 años, Julie tenía una habilidad musical innata. Debe haber sido maravilloso presenciar su crecimiento como joven cantante. Absolutamente. Su dedicación y pasión impulsaron su progreso. Solo puedo imaginar la alegría y la satisfacción que sintió mientras perfeccionaba sus habilidades de canto. Es sorprendente cómo la exposición temprana y la orientación pueden moldear los talentos de una persona. De hecho, sienta una base sólida para futuros esfuerzos artísticos. Las clases de canto de Julie deben haber jugado un papel fundamental en su viaje musical. Estoy seguro de que le proporcionaron los conocimientos técnicos y el entrenamiento vocal que necesitaba. Es fascinante cómo la instrucción adecuada puede refinar y mejorar el talento natural. Absolutamente. Con orientación, Julie pudo desarrollar todo su potencial. Me pregunto cómo evolucionaron sus clases de canto a medida que crecía. Quizás exploró diferentes géneros y experimentó con su rango vocal. Esa es una posibilidad. Es importante que los cantantes exploren y encuentren su estilo único. Estoy seguro de que la voz de Julie maduró y se desarrolló a lo largo de los años. Sería interesante escuchar su progresión de una joven cantante a una intérprete experimentada. Apuesto a que tuvo la oportunidad de mostrar su talento en varios escenarios y plataformas. Sí, actuar frente al público ayuda a los artistas a ganar confianza y presencia en el escenario. Admiro su compromiso con su oficio. El canto requiere disciplina y práctica continua. Absolutamente. Se necesita dedicación y perseverancia para sobresalir en cualquier búsqueda artística. Me pregunto si Julie siguió una carrera profesional en la música. Es posible su talento y pasión excepcionales podrían haberla llevado por ese camino. Independientemente de sus elecciones profesionales, espero que siga disfrutando cantando. De hecho, el amor por la música siempre debe permanecer en el centro de su viaje artístico.
Absolutamente. Es la pasión la que alimenta el alma de cada artista. Me inspira la historia de Julie. Nos recuerda el poder de la expresión artística. Sí, la música tiene una forma de tocar los corazones y conectar a personas de todos los ámbitos de la vida. Celebremos la belleza de la música y sigamos explorando nuestras propias pasiones artísticas. Estoy contigo. Aceptemos las melodías que enriquecen nuestras vidas y nos inspiran. Brindemos por la sinfonía de la vida y las infinitas posibilidades que ofrece. Lección 14. Explorando marcas y modelos. Hola Anna, ¿has tomado una decisión sobre qué marca y modelo elegir? Hola John, todavía no. Sigo investigando diferentes marcas y modelos. Es un enfoque sensato. Es importante explorar todas las opciones antes de tomar una decisión. Absolutamente. Quiero asegurarme de encontrar la que mejor se adapta a mis necesidades. ¿Te has encontrado con alguna marca que te haya destacado durante tu investigación? Sí, hay algunas marcas que me han llamado la atención. ¿Qué factores tiene en cuenta al evaluar los diferentes modelos? Estoy analizando las características, el rendimiento, la durabilidad y las opiniones de los clientes. Se trata de un enfoque integral. Es fundamental tener en cuenta tanto la funcionalidad como las experiencias de usuario. Estoy de acuerdo, quiero invertir en un producto fiable que cumpla mis expectativas. También vale la pena explorar el servicio postventa y la garantía que ofrecen las marcas. Tienes razón. Es reconfortante saber que hay apoyo disponible si es necesario. ¿Has comparado los precios de los diferentes modelos que te interesan? Sí, el precio es otro aspecto que estoy teniendo en cuenta. Es importante encontrar un equilibrio entre calidad y asequibilidad. Absolutamente. No quiero comprometer la calidad, pero también tengo que tener en cuenta un presupuesto. ¿Ha leído alguna reseña de expertos o ha solicitado recomendaciones de otros? Sí, he estado leyendo reseñas de expertos y recopilando opiniones de amigos y familiares. Es útil recopilar información de varias fuentes para tomar una decisión informada. Quiero asegurarme de que tengo un conocimiento completo de los productos que estoy considerando. Es un enfoque inteligente. Al final, le ayudará a tomar una decisión segura. Me estoy tomando mi tiempo con el proceso de investigación para evitar cualquier arrepentimiento más adelante. La paciencia es clave a la hora de tomar decisiones de compra importantes. Absolutamente. Prefiero invertir tiempo ahora que arrepentirme de una decisión apresurada más adelante. Una vez que haya recopilado toda la información, podrá tomar una decisión bien informada. Ese es el objetivo. Quiero sentirme segura y satisfecha con mi decisión final. Tómate tu tiempo. El proceso de investigación lo llevará a encontrar la marca y el modelo correctos. Gracias por los ánimos. Estoy decidido a encontrar el ajuste perfecto. Confío en tu capacidad para tomar una decisión acertada. Buena suerte con tu investigación.
Lección 15. Reserva con confianza. Hola Anna, ¿has reservado tu alojamiento para el viaje? Hola John, todavía no. Estoy finalizando mi reserva. Eso es crucial. Asegúrate de comprobar las fechas, el tipo de habitación y la política de cancelación antes de confirmar. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todos los detalles son precisos y están alineados con mis preferencias. También es una buena idea leer los comentarios de los huéspedes anteriores para tener una idea de la experiencia en general. He estado haciendo eso. Las opiniones proporcionan información valiosa sobre la calidad del alojamiento. Presta atención también a la ubicación. Asegúrese de que sea conveniente para sus planes de viaje. La ubicación es importante para mí. Quiero estar cerca de las principales atracciones y opciones de transporte. ¿Has comparado los precios en diferentes plataformas de reserva para encontrar la mejor oferta? Sí, estoy explorando diferentes plataformas para encontrar precios y descuentos competitivos. Ten en cuenta que es fundamental reservar a través de sitios web fiables y de confianza. Estoy siendo cauteloso y solo estoy considerando plataformas de reservas acreditadas. Una vez que hayas encontrado una opción adecuada, comprueba si hay tarifas o cargos adicionales. Es un buen argumento. Quiero estar al tanto de cualquier costo oculto antes de tomar una decisión. Antes de confirmar, revisa la política de cancelación para entender los términos y condiciones. Me tomo el tiempo de leer la política de cancelación para evitar sorpresas. Es mejor estar bien informado para evitar cualquier inconveniente más adelante. Acordado. Quiero tener una experiencia de reserva sin estrés. Si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en ponerte en contacto con el proveedor de alojamiento. Me aseguraré de aclarar cualquier duda que pueda tener antes de finalizar la reserva. Una vez que esté seguro de su elección, continúe y haga la reserva. Tengo muchas ganas de conseguir mi alojamiento y seguir adelante con los planes de viaje. Recuerde guardar un registro de la confirmación de la reserva como referencia. Sí, guardaré los detalles de confirmación para facilitar el acceso durante el viaje. Ahora que está bien preparado, puede reservar con confianza y disfrutar de su estancia. Gracias. Su orientación ha sido valiosa durante todo este proceso. Lección 15. Reserva con confianza. Hola Anna, ¿has reservado tu alojamiento para el viaje? Hola John, todavía no. Estoy finalizando mi reserva. Eso es crucial. Asegúrate de comprobar las fechas, el tipo de habitación y la política de cancelación antes de confirmar. Absolutamente. Quiero asegurarme de que todos los detalles son precisos y están alineados con mis preferencias. También es una buena idea leer los comentarios de los huéspedes anteriores para tener una idea de la experiencia en general. He estado haciendo eso. Las opiniones proporcionan información valiosa sobre la calidad del alojamiento. Presta atención también a la ubicación. Asegúrese de que sea conveniente para sus planes de viaje.
La ubicación es importante para mí. Quiero estar cerca de las principales atracciones y opciones de transporte. ¿Has comparado los precios en diferentes plataformas de reserva para encontrar la mejor oferta? Sí, estoy explorando diferentes plataformas para encontrar precios y descuentos competitivos. Ten en cuenta que es fundamental reservar a través de sitios web fiables y de confianza. Estoy siendo cauteloso y solo estoy considerando plataformas de reservas acreditadas. Una vez que hayas encontrado una opción adecuada, comprueba si hay tarifas o cargos adicionales. Es un buen argumento. Quiero estar al tanto de cualquier costo oculto antes de tomar una decisión. Antes de confirmar, revisa la política de cancelación para entender los términos y condiciones. Me tomo el tiempo de leer la política de cancelación para evitar sorpresas. Es mejor estar bien informado para evitar cualquier inconveniente más adelante. Acordado. Quiero tener una experiencia de reserva sin estrés. Si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en ponerte en contacto con el proveedor de alojamiento. Me aseguraré de aclarar cualquier duda que pueda tener antes de finalizar la reserva. Una vez que esté seguro de su elección, continúe y haga la reserva. Tengo muchas ganas de conseguir mi alojamiento y seguir adelante con los planes de viaje. Recuerde guardar un registro de la confirmación de la reserva como referencia. Sí, guardaré los detalles de confirmación para facilitar el acceso durante el viaje. Ahora que está bien preparado, puede reservar con confianza y disfrutar de su estancia.